¿Dónde termina la historia? Comienza el enigma. La historia recuerda a Wolfgang Amadeus Mozart como uno de los genios musicales más extraordinarios que hayan existido. Pero detrás de su talento prodigioso hay episodios inquietantes, decisiones extrañas, rivalidades silenciosas y una muerte rodeada de preguntas que nunca se resolvieron del todo. Entre documentos históricos y relatos de la época aparecen misterios que siguen desconcertando a historiadores y músicos. 1. El niño prodigio que asombró a toda Europa, Wolfgang Amadeus Mozart, nació el 27 de enero de 1756 en Salzburgo, una pequeña ciudad del Sacro Imperio Romano Germánico que hoy forma parte de Austria. En aquel momento, nadie podía imaginar que aquel niño se convertiría en uno de los compositores más influyentes de la historia de la música. Su padre, Leopold Mozart, era músico, violinista y compositor al servicio de la corte del arzobispo de Salzburgo. También era autor de un tratado sobre técnica del violín que circulaba entre músicos de toda Europa. Leopold observó algo inusual en su hijo cuando Wolfgang tenía apenas 3 años. El niño mostraba una curiosidad obsesiva por el clavecín que había en la casa. Tocaba las teclas, escuchaba los sonidos con atención y trataba de repetir pequeñas secuencias que escuchaba tocar a su hermana mayor, María Ana, conocida en la familia como Nannerl. Al principio, Leopold pensó que se trataba simplemente de la fascinación natural de un niño pequeño por un instrumento. Sin embargo, pronto se hizo evidente que Wolfgang recordaba melodías completas y podía reproducirlas con sorprendente precisión. A los 4 años ya intentaba tocar pequeñas piezas sencillas. A los 5 comenzó a componer sus primeras obras breves. Leopold anotaba cuidadosamente aquellas pequeñas composiciones, porque el niño aún no sabía escribir música correctamente. Estas primeras piezas eran simples, pero mostraban una estructura clara y una sensibilidad musical poco común para su edad. En la casa de los Mozart, la música era una actividad diaria. Leopold dedicaba largas horas a enseñar a sus 2 hijos. Nannerl era también una intérprete muy talentosa y durante algunos años su habilidad al teclado era tan impresionante como la de su hermano. Sin embargo, Wolfgang avanzaba con una rapidez inesperada. Aprendía nuevas técnicas en cuestión de días y memorizaba piezas complejas después de escucharlas una sola vez. Leopold comenzó a pensar que aquel talento podía llamar la atención de las cortes europeas, donde los nobles solían patrocinar músicos y artistas. En 1762, cuando Wolfgang tenía 6 años, Leopold tomó una decisión que cambiaría la vida de la familia. Organizó una gira para presentar a sus hijos como niños prodigio ante la nobleza. El primer viaje los llevó a Múnich, donde tocaron ante el príncipe elector de Baviera. Los informes de la época describen a un niño pequeño vestido con ropa elegante, sentado frente al teclado con absoluta concentración. Tocaba piezas complejas y luego improvisaba pequeñas variaciones. Aquella presentación causó una impresión inmediata. Poco después, la familia viajó a Viena, uno de los centros culturales más importantes de Europa. Allí tocaron ante la emperatriz María Teresa y miembros de la corte imperial. Existen relatos de testigos que describen cómo el pequeño Mozart tocaba con los ojos vendados para demostrar que no necesitaba ver el teclado. También se decía que podía reconocer cualquier nota musical que se tocara en el piano sin mirar el instrumento. Estas demostraciones fascinaban a la aristocracia, que veía en el niño algo casi inexplicable. El éxito de esas primeras presentaciones convenció a Leopold de continuar con los viajes. Durante los años siguientes, la familia Mozart recorrió numerosas ciudades europeas. Pasaron por Múnich, Viena, París, Londres, La Haya y varias ciudades italianas. Los trayectos se realizaban en carruajes que avanzaban lentamente por caminos difíciles. Los viajes podían durar semanas y a veces meses. Las condiciones no siempre eran cómodas. El frío, las enfermedades y el cansancio eran frecuentes. Aún así, Leopold consideraba que cada presentación era una oportunidad para asegurar el futuro de su hijo. En París, Wolfgang tocó ante miembros de la corte francesa. Los periódicos locales mencionaron al niño prodigio que podía tocar el clavecín con una precisión extraordinaria para su edad. En Londres ocurrió uno de los encuentros más importantes de su juventud. Allí conoció al compositor Johann Christian Bach, hijo del famoso Johann Sebastian Bach. Bach quedó impresionado por el talento del niño y pasó tiempo tocando con él. Algunos historiadores creen que esa relación influyó en el estilo musical que Mozart desarrollaría más tarde.
Durante esos viajes, Wolfgang no solo interpretaba música, también componía. Muchas de sus primeras sonatas para teclado y violín fueron escritas mientras viajaba por Europa. Algunas de estas obras fueron publicadas en Londres cuando tenía apenas 8 años. La publicación de música compuesta por un niño era algo extremadamente inusual en aquel tiempo. Sin embargo, la vida del joven Mozart también estaba llena de presión. Leopold supervisaba cada detalle de su educación musical y organizaba constantemente nuevas presentaciones. Wolfgang debía practicar durante largas horas y tocar frente a públicos exigentes. Aunque los relatos familiares describen a un niño alegre y curioso, también existen cartas que sugieren que los viajes eran agotadores. A pesar del entusiasmo que generaba su talento, no todos los músicos profesionales veían con buenos ojos aquella situación. Algunos consideraban que presentar a un niño como una especie de espectáculo musical era una estrategia demasiado comercial. Otros dudaban de que un talento tan precoz pudiera mantenerse en la edad adulta. En la Europa del siglo XVIII existían varios casos de niños prodigio que desaparecían del escenario al crecer. Lo que resultaba más desconcertante para quienes escuchaban a Mozart era la madurez de su música. Sus primeras composiciones ya mostraban una comprensión clara de la armonía y la estructura musical. Algunos músicos experimentados afirmaban que ciertas piezas no parecían escritas por un niño. Sin embargo, los manuscritos conservados muestran correcciones hechas por Leopold, lo que sugiere que el padre también intervenía en algunos detalles técnicos. A finales de la década de 1760, Wolfgang Mozart ya era conocido en gran parte de Europa como un prodigio musical. Había tocado ante reyes, emperadores y nobles. Había publicado composiciones y había conocido a algunos de los músicos más importantes de su tiempo. Sin embargo, también había pasado gran parte de su infancia viajando de una ciudad a otra, presentándose ante audiencias que esperaban ver algo casi imposible, a un niño capaz de dominar la música con la misma seguridad que un maestro adulto. La pregunta que muchos se hacían en silencio era si aquel talento extraordinario podría sobrevivir al paso del tiempo, o si desaparecería cuando el niño prodigio dejara de ser un niño. 2. La relación estricta con su padre, Leopold Mozart. Leopold Mozart no era solo el padre de Wolfgang Amadeus Mozart. Durante muchos años fue también su maestro, su representante, su organizador de conciertos y la persona que tomaba casi todas las decisiones importantes de su vida. Nacido en 1719 en Augsburgo, Leopold había dedicado gran parte de su vida a la música. Trabajaba como violinista y compositor en la corte del arzobispo de Salzburgo, una posición respetable pero limitada dentro de la jerarquía musical de la época. Su tratado sobre la técnica del violín, publicado en 1756, le dio cierta reputación entre músicos europeos, pero nunca alcanzó la fama que más tarde tendría su hijo. Cuando Wolfgang comenzó a mostrar habilidades musicales extraordinarias siendo muy pequeño, Leopold entendió rápidamente que estaba ante algo inusual. Desde ese momento reorganizó completamente su vida familiar para desarrollar el talento del niño. Leopold creía firmemente en la disciplina y en el control absoluto de la educación musical. Las lecciones eran constantes y exigentes. Wolfgang debía practicar escalas, ejercicios y composiciones durante largas horas. Aunque el niño mostraba entusiasmo natural por la música, también estaba sometido a un entrenamiento intenso, desde una edad en la que la mayoría de los niños apenas comenzaban su educación básica. Las cartas que Leopold escribió a familiares y conocidos muestran el orgullo que sentía por su hijo. Describía cada nueva habilidad de Wolfgang como una prueba de que su talento era algo excepcional. Sin embargo, esas mismas cartas también revelan la forma meticulosa en la que Leopold organizaba cada aspecto de su carrera. Él planeaba las giras, negociaba las presentaciones, escribía a nobles y aristócratas solicitando audiencias y controlaba el dinero que se obtenía en los conciertos. Durante los años de viaje por Europa, la relación entre padre e hijo se volvió aún más estrecha, pero también más dependiente. Wolfgang pasaba la mayor parte del tiempo con Leopold, practicando música o viajando hacia nuevas ciudades donde debían presentarse ante la nobleza. En ese contexto, Leopold no solo actuaba como maestro, sino también como figura de autoridad absoluta. Él decidía qué música debía estudiar Wolfgang, qué composiciones debía interpretar y en qué lugares debían presentarse. A medida que Wolfgang crecía, esa relación comenzó a mostrar señales de tensión. En la infancia, el control de Leopold parecía natural.
Sin embargo, al llegar a la adolescencia, Wolfgang empezó a desarrollar opiniones propias sobre su música y sobre su futuro. Había conocido a muchos compositores durante los viajes y había escuchado estilos diferentes en ciudades como París, Londres y varias regiones de Italia. Su visión musical comenzaba a ampliarse más allá de la estructura rígida que dominaba la vida musical de Salzburgo. Leopold, por su parte, veía el mundo desde una perspectiva más cautelosa. Para él, la seguridad de una posición estable en la corte era fundamental. El sistema musical del siglo XVIII dependía en gran medida del patrocinio aristocrático. Los compositores que trabajaban para una corte recibían salario, vivienda y cierta estabilidad. Leopold temía que su hijo, con su carácter impulsivo y su deseo de independencia, pusiera en riesgo esa estabilidad. Las cartas entre ambos muestran con claridad ese conflicto. Leopold insistía constantemente en la obediencia, el respeto y la prudencia. Recordaba a Wolfgang que su talento debía ser utilizado de manera inteligente dentro de las estructuras sociales existentes. Wolfgang, en cambio, comenzaba a sentirse limitado por ese sistema. Quería componer óperas, explorar nuevas formas musicales y trabajar en ciudades donde la vida cultural fuera más activa. Uno de los momentos que marcó profundamente su relación ocurrió durante los viajes a Italia, entre 1769 y 1773. Allí Wolfgang tuvo la oportunidad de presentar sus primeras óperas y recibir reconocimiento de músicos italianos. Incluso fue aceptado como miembro de la Academia Filarmónica de Bolonia, un honor significativo para un compositor tan joven. Estos logros reforzaron su confianza en sus propias capacidades. Sin embargo, Leopold seguía controlando cada paso de su carrera. Él negociaba las presentaciones y decidía cuándo debían regresar a Salzburgo. Aunque Wolfgang comenzaba a recibir elogios independientes, todavía dependía de las decisiones de su padre para casi todos los aspectos de su vida profesional. La situación se volvió más compleja cuando Wolfgang alcanzó la edad adulta. Mientras Leopold permanecía en Salzburgo trabajando para la corte, Wolfgang empezó a viajar solo a otras ciudades en busca de oportunidades. Estas separaciones físicas hicieron que la comunicación entre ambos dependiera casi exclusivamente de cartas. Muchas de esas cartas se conservan hoy y muestran discusiones cada vez más frecuentes sobre dinero, empleo y decisiones personales. Leopold esperaba que su hijo siguiera sus consejos con absoluta lealtad. Wolfgang, en cambio, empezaba a cuestionar esa autoridad. En varias cartas defendía su deseo de tomar decisiones propias y elegir el tipo de música que quería componer. Este conflicto no era únicamente familiar. Reflejaba también el cambio que estaba ocurriendo en la vida musical europea, donde algunos compositores comenzaban a buscar independencia fuera del sistema de patronazgo tradicional. La tensión alcanzó uno de sus puntos más evidentes, cuando Wolfgang expresó su intención de establecerse en Viena y trabajar como compositor independiente. Para Leopold, aquella decisión parecía arriesgada y poco prudente. Viena ofrecía oportunidades, pero también una competencia intensa y una vida económica incierta. Desde Salzburgo, Leopold enviaba cartas llenas de advertencias y consejos, intentando persuadir a su hijo de regresar a una posición más estable. A pesar de esas advertencias, Wolfgang continuó tomando decisiones por cuenta propia. Con el paso de los años, la relación entre ambos se volvió más distante. Aunque el respeto mutuo nunca desapareció por completo, las cartas muestran un diálogo cada vez más formal y menos afectuoso. Leopold seguía observando la carrera de su hijo con atención, pero ya no tenía el mismo control que había ejercido durante la infancia y la adolescencia. Cuando Leopold Mozart murió en 1787, Wolfgang se encontraba en Viena desarrollando su carrera como compositor y pianista. Habían pasado varios años desde que padre e hijo vivieron bajo el mismo techo. Sin embargo, la influencia de Leopold en la vida musical de Mozart había sido profunda. Desde los primeros ejercicios en el clavecín hasta las giras por las cortes europeas, cada etapa temprana de la carrera de Wolfgang había estado dirigida por la figura firme y disciplinada de su padre. 3. La ruptura con la corte de Salzburgo. Durante gran parte de su juventud, Wolfgang Amadeus Mozart trabajó dentro del sistema tradicional que dominaba la vida musical europea del siglo XVIII. Los compositores dependían de las cortes aristocráticas o de instituciones religiosas que financiaban la música para ceremonias, celebraciones y entretenimiento de la nobleza. Salzburgo, la ciudad donde Mozart había nacido y crecido,
Estaba gobernada por un príncipe arzobispo que mantenía una corte musical relativamente activa. En ese entorno, los músicos eran considerados empleados al servicio del arzobispo y debían cumplir con tareas específicas según las necesidades de la corte. Después de varios años de viajes por Europa durante su infancia y adolescencia, Mozart regresó a Salzburgo en la década de 1770. Allí recibió el cargo de Concertmeister en la orquesta de la corte, una posición que implicaba dirigir a los músicos en determinadas ocasiones, componer piezas para ceremonias religiosas y escribir música para eventos oficiales. A primera vista, el puesto representaba una oportunidad estable para un joven compositor. Tenía un salario fijo y acceso a una orquesta con la que podía trabajar regularmente. Sin embargo, la realidad cotidiana de ese empleo resultó muy diferente de lo que Mozart esperaba. La corte de Salzburgo tenía reglas estrictas y una jerarquía rígida. Los músicos debían obedecer las órdenes del arzobispo y de los administradores de la corte. El repertorio musical estaba limitado a lo que se consideraba apropiado para las ceremonias religiosas o los eventos oficiales. Para Mozart, que había conocido ambientes musicales mucho más dinámicos en ciudades como París, Londres y Milán, aquella rutina comenzó a sentirse restrictiva. El problema se intensificó cuando el nuevo arzobispo, Hieronymus Colloredo, asumió el control de Salzburgo en 1772. Colloredo tenía una visión administrativa muy disciplinada y esperaba que todos los empleados de la corte cumplieran con sus obligaciones sin cuestionarlas. Para él, los músicos eran parte del personal doméstico de la corte y debían comportarse como cualquier otro servidor. Este enfoque contrastaba con la creciente ambición de Mozart, que ya se veía a sí mismo como un compositor capaz de desarrollar una carrera independiente. Las tensiones comenzaron a aparecer en varios episodios documentados en cartas y testimonios de la época. Mozart se quejaba de la falta de oportunidades para presentar sus obras fuera del ámbito religioso. También se frustraba por la obligación de permanecer en Salzburgo, cuando otras ciudades ofrecían mayores posibilidades artísticas. Su padre, Leopold Mozart, que también trabajaba para la corte, intentaba convencerlo de mantener la paciencia y aprovechar la estabilidad que ofrecía el puesto. En 1777, Mozart tomó una decisión que reflejaba su creciente deseo de independencia. Solicitó permiso para viajar y buscar empleo en otras ciudades europeas. La corte permitió su salida temporal, pero no garantizó que pudiera regresar con las mismas condiciones. Mozart partió acompañado por su madre, Anna Maria Mozart, mientras su padre permanecía en Salzburgo, para conservar su propio puesto en la corte. Durante ese viaje, Mozart visitó ciudades como Mannheim y París. En Mannheim encontró una orquesta famosa por su calidad y conoció a varios músicos influyentes. También estableció una relación cercana con la familia Weber, que más tarde tendría un papel importante en su vida personal. A pesar de estas conexiones, Mozart no logró asegurar una posición estable en ninguna corte importante. En París, la situación se volvió especialmente difícil. Las oportunidades no se materializaron y su madre enfermó gravemente. En julio de 1778, Anna Maria Mozart murió en París, un evento que afectó profundamente al compositor. Después de esa experiencia, Mozart regresó a Salzburgo en 1779. La corte le ofreció un nuevo puesto como organista de la catedral. Aunque el cargo incluía ciertas responsabilidades musicales importantes, la estructura jerárquica seguía siendo la misma. Mozart debía cumplir órdenes estrictas y componer música según las necesidades litúrgicas establecidas por el arzobispo. Para alguien que aspiraba a escribir óperas y desarrollar una carrera más amplia, aquella situación resultaba cada vez más frustrante. La ruptura definitiva comenzó a tomar forma en 1781. Ese año, el arzobispo Colloredo viajó a Viena acompañado por parte de su personal, incluido Mozart. Viena era el centro político y cultural del Imperio Habsburgo, y Mozart veía en esa ciudad una oportunidad para establecer contactos con músicos, nobles y teatros de ópera. Sin embargo, durante la estancia en Viena, surgieron varios conflictos entre Mozart y los administradores del arzobispo. Los relatos de la época indican que Mozart se quejaba de ser tratado como un simple sirviente. Debía esperar órdenes, comer con el personal doméstico y cumplir instrucciones que consideraba humillantes para un músico de su reputación. En varias ocasiones pidió permiso para presentarse en conciertos privados en Viena, pero las autoridades de la corte intentaron limitar esas actividades.
Las discusiones se volvieron cada vez más intensas. Mozart expresó abiertamente su descontento con las condiciones de trabajo. Para el arzobispo y sus asistentes, aquella actitud representaba una falta de disciplina. Finalmente, la situación llegó a un punto de ruptura. Mozart solicitó formalmente su liberación del servicio de la corte. El proceso no fue inmediato. Las autoridades intentaron persuadirlo de permanecer en su puesto, recordándole las ventajas de la estabilidad económica. Sin embargo, Mozart insistió en su decisión. Según documentos de la época, la separación terminó de forma abrupta. El administrador del arzobispo, el conde Arco, comunicó a Mozart que su servicio había terminado y que debía abandonar la residencia de la corte. Con esa decisión, Mozart se convirtió en uno de los primeros compositores importantes de su tiempo en intentar una carrera completamente independiente. Permaneció en Viena, donde comenzó a trabajar como pianista, profesor y compositor freelance. El cambio representaba un riesgo considerable. Sin el apoyo directo de una corte aristocrática, sus ingresos dependían de conciertos públicos, encargos privados y la venta de composiciones. Aún así, la ruptura con la corte de Salzburgo marcó un momento decisivo en su vida. Por primera vez, Mozart tenía la libertad de elegir qué tipo de música quería escribir y con quién quería trabajar. Esa independencia abriría el camino para algunas de sus obras más importantes, compuestas durante los años siguientes en Viena, lejos del sistema que había definido su carrera desde la infancia. 4. La rivalidad con Antonio Salieri. En la Viena de finales del siglo XVIII, la vida musical estaba marcada por una intensa competencia entre compositores, intérpretes y directores que buscaban reconocimiento dentro de la corte imperial y en los teatros de ópera. Entre las figuras más destacadas de ese entorno se encontraba Antonio Salieri, un compositor italiano que había construido una carrera sólida en la capital del Imperio Habsburgo. Salieri ocupaba un puesto importante como compositor de la corte y gozaba del respeto de músicos, aristócratas y administradores imperiales. Cuando Wolfgang Amadeus Mozart se instaló en Viena en 1781 para iniciar su carrera independiente, inevitablemente entró en el mismo círculo profesional en el que Salieri ya tenía una posición estable. Salieri había llegado a Viena siendo muy joven y había sido protegido por el compositor Christoph Willibald Gluck. Con el tiempo, logró consolidarse como uno de los principales responsables de la música operística en la corte. Sus obras se presentaban regularmente en teatros importantes y su reputación como maestro y compositor era considerable. Mozart, en cambio, llegaba a la ciudad sin un cargo oficial permanente. Dependía de conciertos públicos, clases particulares y encargos ocasionales. Aunque su talento era ampliamente reconocido por quienes lo escuchaban, todavía necesitaba establecer relaciones que le permitieran consolidar su carrera. Los documentos de la época muestran que ambos compositores trabajaban en el mismo ambiente profesional, lo que naturalmente generaba comparaciones. Viena tenía una vida musical activa, pero también limitada en número de oportunidades. Los teatros no podían presentar todas las obras que se proponían, y los encargos oficiales de la corte eran relativamente pocos. En ese contexto, varios compositores competían por atraer la atención de los mismos patrocinadores y del mismo público. La percepción de rivalidad entre Mozart y Salieri comenzó a aparecer en algunos comentarios y cartas que circularon entre músicos vieneses. Mozart, en ciertas cartas dirigidas a su padre, expresó frustración por la influencia que algunos compositores italianos tenían en los teatros de la ciudad. En particular, mencionaba que la ópera italiana dominaba el repertorio y que los compositores asociados a ese estilo recibían mayor apoyo institucional. Salieri, siendo uno de los representantes más visibles de esa tradición, aparecía inevitablemente dentro de ese panorama. Sin embargo, los registros históricos muestran una situación más compleja que la idea de una enemistad directa. Ambos compositores asistían a presentaciones musicales en la ciudad y en ocasiones compartían los mismos espacios profesionales. Viena era un centro cultural donde los músicos se encontraban regularmente en conciertos, ensayos y eventos sociales organizados por aristócratas. Dentro de ese entorno, Mozart y Salieri se cruzaban con frecuencia. En algunos casos documentados, Salieri incluso participó en interpretaciones de obras de Mozart. Existen registros que indican que estuvo presente en ciertos conciertos donde se interpretaba música del compositor de Salzburgo. También hay evidencia de que Salieri dirigió o apoyó algunas presentaciones de obras que no eran suyas, algo común entre músicos profesionales de la época.
A pesar de estas interacciones profesionales, la idea de una rivalidad persistía en ciertos círculos. Parte de esta percepción se alimentaba por la naturaleza competitiva del mundo operístico vienés. Cuando Mozart comenzó a componer óperas en italiano para los teatros de la ciudad, inevitablemente entró en un terreno donde Salieri ya tenía experiencia y reconocimiento. Obras como Le Nozze di Figaro y más tarde Don Giovanni atrajeron gran atención del público y de los críticos, lo que generó comparaciones inevitables entre los distintos compositores que trabajaban en el mismo género. Las cartas de Mozart reflejan en ocasiones una sensación de frustración con la política musical de Viena. En algunos pasajes menciona obstáculos que dificultaban la presentación de sus obras. Aunque no siempre señala directamente a Salieri como responsable, el nombre del compositor italiano aparece dentro del contexto general de las discusiones sobre la influencia musical en la corte. Con el paso del tiempo, estas tensiones profesionales fueron interpretadas por algunos observadores como una rivalidad personal. Después de la muerte de Mozart en 1791, comenzaron a circular rumores que sugerían conflictos más profundos entre ambos compositores. Algunas historias insinuaban que Salieri había sentido envidia del talento de Mozart o que había intentado obstaculizar su carrera dentro de la corte vienesa. Estas versiones se difundieron principalmente a través de relatos posteriores y de interpretaciones literarias del siglo XIX. Escritores y dramaturgos encontraron en la figura de Mozart y Salieri un contraste dramático entre dos tipos de artistas, el genio impulsivo y el compositor disciplinado que representaba el sistema musical establecido. Estas narraciones contribuyeron a consolidar la imagen de una rivalidad intensa entre ambos. Sin embargo, los documentos históricos conservados ofrecen un panorama menos dramático. No existe evidencia concluyente de que Salieri haya intentado perjudicar activamente a Mozart. Por el contrario, algunos registros indican que después de la muerte de Mozart, Salieri mostró respeto por su música y continuó participando en el entorno musical vienés, donde las obras de Mozart empezaban a ganar reconocimiento. Salieri siguió siendo una figura influyente en la enseñanza musical de Viena durante muchos años. Entre sus estudiantes se encontrarían más tarde compositores importantes como Franz Schubert, Ludwig van Beethoven y Franz Liszt. Mozart, por su parte, dejó un catálogo de obras que con el tiempo adquiriría una importancia histórica mucho mayor de la que había tenido durante su vida. A pesar de la falta de pruebas definitivas de una enemistad directa, la idea de la rivalidad entre Mozart y Salieri continuó creciendo en la cultura europea. Durante el siglo XIX, varios relatos y representaciones artísticas presentaron la relación entre ambos como un conflicto personal profundo. Estas interpretaciones transformaron un contexto profesional competitivo en una narrativa dramática que capturó la imaginación del público. Con el paso de los años, esa historia se convirtió en una de las leyendas más persistentes dentro de la historia de la música clásica. Aunque los archivos históricos muestran una realidad más matizada, la imagen de dos compositores enfrentados en la Viena imperial continuó repitiéndose en libros, obras de teatro y estudios biográficos, convirtiéndose en uno de los episodios más debatidos en torno a la vida de Wolfgang Amadeus Mozart. 5. Las dificultades económicas de un genio. Cuando Wolfgang Amadeus Mozart decidió establecerse de forma independiente en Viena, después de romper con la corte de Salzburgo en 1781, tomó una decisión que pocos compositores de su tiempo se atrevían a tomar. La mayoría dependía del patrocinio de nobles o instituciones religiosas que garantizaban un salario estable. Mozart, en cambio, eligió un camino mucho más incierto. En Viena debía ganar dinero a través de conciertos públicos, clases privadas de piano, encargos de composiciones y la publicación de sus obras. Durante algunos años, esa estrategia parecía funcionar. En la primera mitad de la década de 1780, Mozart logró construir una reputación considerable como pianista y compositor. Sus conciertos para piano eran especialmente populares en los salones vieneses. Organizó presentaciones donde interpretaba sus propias obras ante un público formado por aristócratas, funcionarios imperiales y amantes de la música. Estas presentaciones no solo le daban reconocimiento artístico, también generaban ingresos importantes. Además, varios estudiantes de familias acomodadas pagaban por recibir clases privadas con él. En 1782, Mozart se casó con Constanze Weber, una joven que pertenecía a una familia musical que él había conocido años antes en Mannheim. El matrimonio generó tensiones con su padre, Leopold Mozart,
quien temía que la unión complicara la estabilidad financiera de su hijo. Sin embargo, Wolfgang siguió adelante con la decisión y la pareja se instaló en Viena. Durante los primeros años del matrimonio, los ingresos de Mozart parecían suficientes para mantener un estilo de vida relativamente cómodo. Los registros financieros y las cartas personales indican que Mozart disfrutaba de ciertos lujos que no eran habituales para un compositor independiente. Alquiló apartamentos espaciosos, adquirió ropa elegante y en algunos periodos incluso tuvo sirvientes domésticos. También compró un piano de calidad, algo esencial para su trabajo como intérprete y profesor. Estos gastos reflejaban el ambiente social en el que se movía. En Viena, el éxito musical estaba estrechamente ligado a la imagen pública que un artista proyectaba ante la aristocracia. Sin embargo, ese estilo de vida dependía de ingresos que no siempre eran constantes. Los conciertos públicos podían generar buenas ganancias durante ciertos meses del año, especialmente en temporadas en las que la nobleza permanecía en la ciudad. Pero cuando muchos aristócratas abandonaban Viena durante el verano, las oportunidades de presentaciones disminuían notablemente. En esos periodos, los ingresos de Mozart podían reducirse de forma considerable. A mediados de la década de 1780 comenzaron a aparecer señales de dificultades económicas. Algunas cartas escritas por Mozart muestran solicitudes de préstamos dirigidas a amigos cercanos, especialmente al comerciante y compañero masón Michael Puchberg. En estas cartas, Mozart pedía pequeñas cantidades de dinero que prometía devolver cuando recibiera ingresos por conciertos o encargos musicales. El tono de estas solicitudes variaba entre explicaciones detalladas de su situación y breves peticiones urgentes. Las razones de estas dificultades han sido objeto de estudio por historiadores de la música. En parte, se relacionaban con la naturaleza irregular del trabajo musical independiente. Mozart dependía de eventos específicos para generar ingresos importantes. Cuando no había conciertos o encargos suficientes, el flujo de dinero disminuía rápidamente. Además, Viena era una ciudad donde el costo de vida para alguien que aspiraba a mantener una reputación social elevada podía ser considerable. También existían factores externos que afectaban el ambiente musical de la ciudad. Durante la segunda mitad de la década de 1780, el Imperio Habsburgo se vio involucrado en conflictos militares y tensiones políticas que afectaron la economía. Algunas familias aristocráticas redujeron sus gastos en entretenimiento y actividades culturales. Este cambio tuvo un impacto directo en los músicos que dependían del patrocinio privado. A pesar de estas dificultades, Mozart continuó produciendo algunas de sus obras más importantes durante esos años. Entre ellas se encuentran varias de sus sinfonías, conciertos para piano y óperas que hoy son consideradas fundamentales dentro del repertorio clásico. Sin embargo, la creación artística no siempre se traducía en estabilidad financiera inmediata. Las composiciones podían tardar en generar ingresos o depender de la aceptación del público. Las cartas a Puchberg muestran que Mozart a veces necesitaba dinero para cubrir gastos cotidianos como alquiler, ropa o atención médica para su familia. Constance tuvo varios embarazos durante el matrimonio, y algunos de los hijos de la pareja murieron en la infancia, una realidad común en la Europa del siglo XVIII. Estas situaciones familiares también generaban gastos adicionales en momentos en que los ingresos no eran seguros. En ciertos periodos, Mozart intentó mejorar su situación organizando nuevos conciertos o buscando encargos más importantes. También viajó a otras ciudades para presentar su música. Sin embargo, cada uno de estos intentos implicaba riesgos y gastos previos. Organizar un concierto requería alquilar una sala, contratar músicos y anunciar el evento, todo antes de saber cuántos asistentes pagarían por asistir. La imagen pública de Mozart como un compositor brillante y reconocido contrastaba con la realidad financiera que reflejan sus cartas privadas. En algunos momentos, su situación económica parecía estabilizarse gracias a nuevos encargos o presentaciones exitosas. En otros, volvía a depender de préstamos temporales para superar periodos de escasez. Este contraste entre el reconocimiento artístico y la inestabilidad económica no era completamente inusual en la vida musical de la época. Muchos compositores del siglo XVIII dependían de sistemas de patrocinio que podían cambiar rápidamente según las circunstancias políticas o sociales. Mozart, al intentar mantener una carrera independiente en Viena, enfrentaba directamente las consecuencias de ese sistema. Hacia finales de la década de 1780, la situación financiera de Mozart seguía siendo variable.
Algunos encargos importantes, como la composición de nuevas óperas o música para eventos específicos, ofrecían oportunidades para mejorar sus ingresos. Al mismo tiempo, las cartas conservadas muestran que las preocupaciones económicas continuaban apareciendo de forma recurrente en su correspondencia personal, reflejando una vida en la que el talento musical excepcional no siempre garantizaba seguridad material. 6. El misterioso encargo del Requiem. En el verano de 1791, Wolfgang Amadeus Mozart vivía en Viena y trabajaba intensamente en varios proyectos musicales al mismo tiempo. A pesar de las dificultades económicas que había enfrentado en años anteriores, aquel periodo parecía ofrecer nuevas oportunidades. Había recibido el encargo de componer una ópera para el Teatro Nacional de Praga y también trabajaba en otra obra destinada a presentarse en Viena. Sin embargo, en medio de estas ocupaciones apareció un encargo que más tarde se convertiría en uno de los episodios más enigmáticos de su vida. Según varios testimonios posteriores, un mensajero desconocido llegó a la residencia de Mozart con una propuesta inusual. El visitante no reveló el nombre de la persona que enviaba el encargo. Su tarea era entregar una solicitud específica. Mozart debía componer una misa de Requiem, una obra destinada a ceremonias funerarias dentro de la tradición católica. El mensajero ofrecía una cantidad considerable de dinero como pago inicial y establecía una condición particular. El compositor no debía intentar descubrir quién había solicitado la obra. En la Europa del siglo XVIII, los encargos anónimos no eran completamente inusuales. Algunos aristócratas preferían mantener discreción al contratar artistas, especialmente si la obra estaba destinada a un evento privado o familiar. Aún así, la manera en que se presentó la solicitud dejó una impresión particular en Mozart. La figura del mensajero vestido de oscuro y el tono reservado de la petición fueron recordados en relatos posteriores por personas cercanas al compositor. Mozart aceptó el encargo. Para alguien que necesitaba ingresos estables, la propuesta representaba una oportunidad importante. Sin embargo, al mismo tiempo continuaba trabajando en otros proyectos. Durante ese mismo año componía la ópera La Clemenza di Tito para Praga y avanzaba en otra obra que más tarde se convertiría en La Flauta Mágica, estrenada en Viena en septiembre de 1791. La composición del Requiem avanzaba lentamente entre estas obligaciones. Mozart escribía fragmentos de la obra mientras alternaba su atención entre diferentes encargos musicales. Algunos manuscritos conservados muestran que trabajaba en partes específicas del Requiem mientras completaba otras composiciones. Este proceso simultáneo era habitual para los compositores de la época, que a menudo manejaban varios proyectos al mismo tiempo. A medida que avanzaban los meses, Mozart comenzó a sentirse físicamente debilitado. Los testimonios de familiares y conocidos indican que su salud empeoró durante el otoño de 1791. Experimentaba fatiga, fiebre y una sensación general de debilidad que dificultaba su trabajo diario. A pesar de ello, continuó componiendo. Parte del tiempo lo dedicaba a revisar y escribir nuevas secciones del Requiem. El misterio alrededor del encargo comenzó a crecer entre quienes lo rodeaban. Algunos relatos posteriores sugieren que Mozart mismo expresó inquietud sobre la naturaleza de la obra. Según ciertas memorias escritas años después por su esposa Constance y por algunos amigos, Mozart llegó a mencionar que sentía como si estuviera escribiendo una misa para su propio funeral. Estas afirmaciones aparecen en documentos redactados tiempo después de su muerte, lo que ha llevado a historiadores a debatir cuánto reflejan recuerdos exactos y cuánto podría haber sido influido por interpretaciones posteriores. Mientras tanto, el trabajo en el Requiem seguía incompleto. Mozart alcanzó a escribir completamente varias secciones iniciales de la obra, incluyendo el Introitus y partes del Kyrie. En otras secciones dejó indicaciones musicales, líneas vocales o fragmentos de orquestación que sugerían cómo debía continuar la composición. El manuscrito muestra diferentes niveles de detalle, lo que indica que la obra aún estaba en proceso cuando su salud empeoró definitivamente. El 5 de diciembre de 1791, Mozart murió en Viena a la edad de 35 años. La causa exacta de su muerte ha sido objeto de numerosas discusiones médicas e históricas. Lo cierto es que en ese momento, el Requiem seguía sin completarse. El encargo permanecía pendiente y el pago total dependía de la entrega final de la obra. Después de su muerte, Constanze Mozart enfrentó una situación financiera complicada. Para asegurar el pago restante del encargo, era necesario presentar una versión completa del Requiem.
Por esta razón, varios músicos cercanos a Mozart participaron en la finalización de la obra basándose en los manuscritos que él había dejado. El compositor Franz Xaver Süssmayr, que había trabajado con Mozart en otros proyectos, fue quien finalmente completó las secciones restantes, siguiendo las indicaciones presentes en los borradores. Durante algún tiempo, la identidad del cliente que había solicitado el Requiem permaneció desconocida para el público. Más tarde se reveló que el encargo había sido realizado por el conde Franz von Walsegg, un aristócrata austríaco que tenía la costumbre de solicitar composiciones a otros músicos y presentarlas en eventos privados como si fueran propias. En este caso, el conde quería una misa fúnebre para conmemorar la muerte de su esposa. A pesar de esta explicación, el episodio dejó una impresión duradera en la historia de Mozart. El hecho de que el encargo llegara de manera anónima, combinado con la enfermedad y la muerte del compositor antes de completar la obra, alimentó interpretaciones posteriores sobre las circunstancias en las que fue escrito el Requiem. Con el paso del tiempo, la obra se convirtió en una de las composiciones más conocidas del repertorio coral occidental. Sin embargo, el manuscrito original conserva las marcas de un trabajo interrumpido. Algunas secciones llevan la escritura clara de Mozart, mientras que otras muestran la intervención posterior de quienes completaron la partitura. Ese contraste refleja el momento en que el proyecto quedó inconcluso, cuando el compositor que había recibido el encargo anónimo ya no estaba presente para terminar la obra que había comenzado. 7. La muerte repentina y el entierro sin tumba conocida. A finales de 1791, Wolfgang Amadeus Mozart tenía 35 años y seguía trabajando activamente en Viena. Durante ese año había terminado la ópera La flauta mágica, que se estrenó en septiembre con buena recepción del público. También había completado la Clemenza di Tito para las celebraciones de la coronación de Leopoldo II en Praga. A pesar de su intensa actividad creativa, su salud comenzó a deteriorarse durante los últimos meses del año. En noviembre de 1791, Mozart empezó a experimentar síntomas que preocuparon a su familia y a sus amigos. Los relatos contemporáneos mencionan fiebre alta, dolor generalizado, debilidad extrema y una inflamación visible en su cuerpo. Con el paso de los días, su estado empeoró rápidamente. Permanecía en cama y apenas podía moverse sin ayuda. Los médicos de Viena que lo examinaron registraron los síntomas según los conocimientos médicos de la época, pero no dejaron un diagnóstico que permita identificar con certeza la enfermedad. Durante su enfermedad, Mozart seguía pensando en su trabajo. Algunos testimonios indican que incluso en sus últimos días hablaba con sus alumnos y colegas sobre partes del Requiem que todavía no estaban terminadas. Según ciertos relatos, intentó explicar cómo debían completarse algunas secciones de la obra, mientras otros músicos anotaban las indicaciones. Estas descripciones provienen principalmente de memorias escritas años después por personas cercanas, por lo que los detalles exactos siguen siendo discutidos por historiadores. La noche del 4 de diciembre de 1791, su estado empeoró gravemente. Permaneció rodeado por su esposa Constance, algunos amigos y varios estudiantes que habían trabajado con él. Durante la madrugada del 5 de diciembre, Mozart murió en su apartamento de Viena. Tenía 35 años. La noticia se difundió rápidamente entre los círculos musicales de la ciudad, aunque en ese momento su muerte no fue tratada como un acontecimiento de gran importancia pública. Uno de los aspectos que más llamó la atención en los años posteriores fue la forma en que se organizó su funeral. En la Viena de finales del siglo XVIII existían regulaciones estrictas sobre los entierros, establecidas durante el reinado del emperador José II. Estas normas buscaban limitar el uso excesivo de espacio en los cementerios y reducir los costos asociados a funerales elaborados. Como resultado, muchas personas eran enterradas en fosas comunes llamadas tumbas comunitarias. El funeral de Mozart siguió estas normas. El 6 de diciembre de 1791, su cuerpo fue llevado al cementerio de Saint Marx, situado en las afueras de Viena. No se trató de un entierro completamente anónimo, pero tampoco incluyó una tumba individual permanente. El cuerpo fue colocado en una fosa comunitaria junto a otros difuntos, según el procedimiento habitual para ciudadanos que no pertenecían a la alta nobleza. Contrario a algunas historias posteriores, los funerales modestos eran comunes en Viena durante ese periodo. Incluso personas respetadas dentro de la sociedad podían ser enterradas de esta manera. Sin embargo, con el paso del tiempo, el hecho de que Mozart no tuviera una tumba marcada comenzó a generar preguntas.
A medida que su reputación musical crecía en las décadas posteriores a su muerte, muchas personas se sorprendían al descubrir que no existía un lugar preciso donde pudieran visitar su sepultura. Los registros del cementerio de St. Mark's indican el área aproximada donde fue enterrado, pero las fosas comunitarias no se mantenían con marcadores permanentes. Después de algunos años, los terrenos podían ser reutilizados para nuevos entierros, lo que hacía imposible identificar la posición exacta de un individuo específico dentro de la fosa original. Por esta razón, con el tiempo se perdió cualquier referencia precisa al lugar donde descansaban los restos de Mozart. Durante el siglo XIX, cuando su música comenzó a recibir un reconocimiento mucho mayor en toda Europa, surgieron varios intentos de localizar su tumba. Algunos investigadores estudiaron los registros del cementerio y trataron de identificar la zona donde había sido enterrado en 1791. Aunque se estableció un área aproximada dentro del cementerio de St. Mark's, nunca fue posible determinar el punto exacto. En el lugar se erigió más tarde un monumento simbólico para conmemorar al compositor. Este monumento no marca una tumba real, sino una zona representativa dentro del cementerio. De esta manera, el sitio funciona como un memorial dedicado a Mozart, aunque no corresponde necesariamente al lugar donde fueron depositados sus restos. La incertidumbre sobre su sepultura se convirtió en uno de los aspectos más comentados de su biografía. Mientras su música comenzaba a interpretarse cada vez más en teatros y salas de concierto de toda Europa, el lugar exacto de su enterramiento permanecía desconocido. Este contraste entre la creciente fama del compositor y la ausencia de una tumba identificable llamó la atención de historiadores y admiradores. A lo largo de los siglos posteriores, se propusieron diversas teorías sobre las circunstancias de su muerte y entierro. Algunos relatos especulaban sobre posibles causas médicas de su enfermedad. Otros se concentraban en las condiciones del funeral y en la idea de que un compositor de su talento había sido enterrado sin el reconocimiento que más tarde recibiría. Sin embargo, los documentos históricos disponibles muestran que el procedimiento seguido en su entierro correspondía en gran medida a las prácticas habituales de Viena en ese periodo. Hoy, más de 2 siglos después de su muerte, Wolfgang Amadeus Mozart es considerado uno de los compositores más influyentes de la historia de la música. Sus obras forman parte central del repertorio clásico en todo el mundo. Sin embargo, el lugar exacto donde descansan sus restos continúa siendo desconocido, una circunstancia que surgió directamente de las normas funerarias de su tiempo y que dejó sin respuesta una de las preguntas más persistentes sobre el final de su vida. La vida de Wolfgang Amadeus Mozart dejó una huella profunda en la historia de la música, pero también una serie de episodios que siguen despertando preguntas. Entre documentos, cartas y relatos de su tiempo, varios detalles de su historia continúan envueltos en misterio.